Hola a todos. Hoy os voy a presentar la situación económica de España en los años 20. En los años 20, la economía española se caracterizaba por un fuerte desequilibrio regional y una escasa industrialización. La agricultura era el principal sector económico, pero estaba muy poco desarrollada, lo que se traducía en una baja productividad y en la dependencia de las importaciones de alimentos. Al mismo tiempo, las ciudades experimentaban un crecimiento económico, pero este crecimiento se basaba principalmente en el comercio y los servicios. A pesar de estas dificultades, la economía española experimentó cierta modernización en los años 20. La inversión extranjera aumentó, especialmente en el sector energético, la construcción naval y la producción minera. También empezaron a surgir empresas españolas, aunque a menudo a pequeña escala. Sin embargo, esta modernización económica fue insuficiente para satisfacer las necesidades del país. Sin embargo, en 1929, la crisis económica mundial provocó una caída de la demanda internacional de productos agrícolas y textiles, que repercutió directamente en la economía española. La caída de la demanda internacional provocó un descenso de los precios de los productos agrícolas y textiles, que afectó a los agricultores y a los trabajadores de estas industrias. La crisis económica también repercutió en el sector bancario español, muy expuesto a la inversión extranjera, sobre todo estadounidense, y que sufrió importantes pérdidas. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, se inició un periodo de reformas económicas. El gobierno republicano adoptó una serie de medidas para modernizar la economía española, como la reforma agraria, la nacionalización de sectores clave como el ferrocarril y la minera, y el fomento de la industria y el comercio. Estas reformas tuvieron un impacto positivo en la economía española. La producción agrícola ha aumentado, lo que ha mejorado la seguridad alimentaria del país. La industrialización se ha acelerado, estimulada por aumento de la inversión y la creación de un mercado interior más dinámico. La economía española creció significativamente en los años 30, especialmente entre 1934 y 1936. Ha contado una tasa media de crecimiento anual del 3.5%. Sin embargo, España experimentó una importante inestabilidad política en la década de 1930, con conflictos políticos y sociales, incluida la Guerra Civil Española de 1936 y 1939, que repercutieron negativamente en la economía española. Como resultado, España experimentó un fuerte descanso del crecimiento económico en la década de 1930, con un aumento del desempleo, una caída de las exportaciones y dificultades financieras para las empresas y los bancos españoles. Sin embargo, la gran recesión también tuvo un impacto positivo en España a medio plazo. La inversión extranjera ha disminuido, pero esto también ha propiciado una mejor autonomía económica y un desplazamiento hacia sectores como la industria química y los servicios. Además, la debilidad de la moneda española hizo que las exportaciones fueran más competitivas en los mercados internacionales. En resumen, la gran recesión de 1929 tuvo un impacto significativo en la economía española, provocando un menor crecimiento económico, un mayor desempleo y dificultades financieras para las empresas y los bancos españoles. Sin embargo, también dio lugar a una mayor autonomía económica y un cambio hacia sectores más diversificados. Sobre la dictadura de Franco de 1939 y 1975,
Tras la Guerra Civil, Franco llegó al poder en 1939. La política económica de Franco tuvo una fuerte influencia en la economía española durante su periodo de dictadura. De 1939 a 1975, el régimen de Franco adoptó una política económica muy centralizada y autoritaria, con una fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos. Una de las primeras medidas adoptadas por Franco fue la implantación de la autarquía económica, es decir, la política de depender únicamente de los recursos nacionales para el desarrollo económico, reduciendo las importaciones y aumentando las exportaciones. Esto se hizo en las respuestas a las presiones económicas causadas por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta política se tradujo con un crecimiento económico muy bajo, escasez de alimentos y racionamientos de productos de primera necesidad. Franco también nacionalizó varios sectores clave de la economía, como la energía, las telecomunicaciones, el transporte y la banca. Esta nacionalización reforzó el control del Estado sobre la economía española y permitió al régimen de Franco fortalecer su poder político. El régimen también favoreció a las empresas vinculadas al régimen, incluidas las grandes empresas industriales y las empresas estatales. Los empresarios que no apoyaban al régimen tenían dificultades para obtener financiación o licencias, por los que les resultaba difícil prosperar. El régimen de Franco también adoptó una política fiscal restrictiva, que se tradujo en elevados tipos impositivos para particulares y empresas. Esta política obstaculizó el crecimiento económico y desalentó la inversión extranjera en España. En resumen, la política económica de Franco se caracterizó por un férreo control estatal de la economía, la nacionalización de muchos sectores clave y una política fiscal restrictiva. Esta política frenó el crecimiento económico y favoreció a las empresas vinculadas al régimen. España experimentó un mayor crecimiento económico tras el final de la dictadura, cuando el país se convirtió en una democracia y adoptó políticas económicas más liberales. Para concluir, en conclusión, la economía española experimentó una importante evolución durante los años 20 y la Segunda República Española, pero también importantes dificultades y crisis económicas durante la década de 1920. España experimentó un importante crecimiento económico, pero este se basó en gran medida en la inversión extranjera y en la exportación de productos agrícolas y textiles. Este crecimiento se vio frenado por la gran recesión de 1929 y que provocó 1929, que provocó un descenso de la demanda internacional y tuvo un impacto negativo en la economía española, especialmente en los sectores agrícola y industrial. Durante la Segunda República Española se llevaron a cabo importantes reformas económicas y sociales, sobre todo en los ámbitos de la redistribución de la tierra y la industrialización. Sin embargo, estas reformas se vieron interrumpidas por la creciente inestabilidad política y social del país, que culminó en la Guerra Civil Española. La política económica de Franco tras la Guerra Civil tuvo un gran impacto en la economía española. Franco optó por un modelo económico autoritario y centralizado con una fuerte intervención del Estado en la economía. Este modelo permitió un rápido crecimiento económico en la década de 1960, pero también condujo a una elevada concentración de la riqueza y al estancamiento económico a partir de la década de 1970. En resumen,
La historia económica de España durante este periodo es compleja y polifacética, con evaluaciones positivas y negativas. Sin embargo, ha permitido a España modernizar y desarrollarse y hoy sigue desempeñando un papel importante en la economía europea y mundial.